La naturaleza se distingue, entre otras cosas, por leyes. Por ejemplo, tenemos la ley de la gravedad que explica por qué las cosas caen al suelo en lugar de salir flotando. Asimismo, como en el orden natural hay leyes, en el orden espiritual también hay leyes. Y esas leyes nos ayudan a relacionarnos con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y una de esas leyes es la ley de la bendición. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Claro está, para nosotros considerar qué es eso de la ley de la bendición, tenemos que comenzar definiendo el concepto bendición. ¿Qué quiere decir bendición? ¿Qué quiere decir bendecir a otra persona? En su sentido más básico, bendición quiere decir bien decir, o sea, hablar bien, decir algo positivo de otra persona, de alguien, de algo. Por eso las palabras hebreas y griegas que se traducen al español como bendecir, en muchas ocasiones también quieren decir halagar, o sea, decir algo bueno, bonito, positivo sobre otra persona. Ese es el sentido superficial, pero es un sentido más profundo. En su manera más profunda, en su entendimiento más profundo, bendecir es un acto profético. Cuando una persona invoca la bendición divina, está llevando a cabo un acto profético con esa palabra que está diciendo. Le está pidiendo al Dios de la vida que comparta su fuerza vital con el pueblo o con la persona bendecida. Se lo repito, le está pidiendo al Dios de la vida que comparta su fuerza vital con el pueblo o con las personas bendecidas. Cuando usted le dice a alguien, Dios te bendiga, Dios le bendiga, está pidiéndole a Dios, que es la fuente del bien y de la vida, que le dé vida y que le dé bondades a esa persona. Vamos a explicar este punto con una ilustración. En este momento casi todos nosotros tenemos un teléfono móvil y el teléfono móvil funciona relacionándose con una antena. Todos los teléfonos móviles, todos los teléfonos celulares son unidades que están conectadas con algún tipo de antena. Esa antena emite una señal y nuestro teléfono recibe esa señal. Y por lo regular, en la pantalla del teléfono, usted puede ver la calidad de esa señal. Lo más normal es que hayan barras. Y usted tiene 4 o 5 barras. Y cuando las tiene completas, usted sabe que usted está cerca de esa torre de transmisión. O sea, tiene una señal completa porque está cerca de la fuente de la señal. Mientras más cerca usted está de esa torre de transmisión, más fuerte va a ser la señal. Mejor recepción usted va a tener. Más claridad usted va a tener en la conversación. Sin embargo, mientras más lejos, menos barras, la recepción es más pobre, las conversaciones se interrumpen y finalmente se caen, se corta la comunicación. Y si usted está demasiado lejos de la torre, de esa torre que está emitiendo la señal, el teléfono sencillamente deja de funcionar, porque ya no tiene señal, ya no tiene acceso. Pues con Dios pasa lo mismo. Dios es la fuente del bien y de la vida. Gracias por escuchar nuestro podcast. Regálenos un like, me gusta, para dejarnos saber que ha escuchado este episodio. Una de las cartas del Nuevo Testamento, de los documentos del Nuevo Testamento, la Epístola de Santiago, dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¿Lo vieron?
todas las cosas buenas, toda buena dádiva, todo lo que es perfecto, viene de parte de Dios. Cuando un ser humano vive en comunión con Dios, está conectado con esa señal de vida, de bendición, de bondades. Y por eso puede disfrutar de los dones de Dios, de todas las cosas buenas que Dios nos da. La persona que se acerca a Dios puede entonces llenarse de la vida que proviene de Dios, que proviene de la divinidad. Ahora bien, cuando una persona se aleja de Dios, entonces va perdiendo el acceso a la vida y a los dones de Dios. No es porque Dios se los niegue, es porque nosotros nos alejamos. Y cuando usted se aleja de Dios, llega un momento que ya usted no puede percibir la señal. Ya usted no puede percibir, no puede escuchar, no puede sentir las cosas buenas que Dios tiene para usted. Y claro está, si usted se queda completamente alejado de Dios, sin señal alguna, sin conexión alguna, entonces usted queda a merced de las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte, que van a hacer fiesta con usted. Porque usted se ha alejado de esa fuente de vida, de la señal de que da la vida de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros le deseamos a una persona que Dios le bendiga, le estamos deseando que quede llena de la gracia de Dios, del poder de Dios, del bien que Dios da, de la vida que solamente Dios puede dar. En la Biblia, nosotros encontramos muchos pasajes que nos hablan acerca de la bendición. Sin embargo, yo quiero enfocar en uno que es de los más impactantes. Génesis 12, del 1 al 3. Porque allí se encuentra la ley de la bendición. Dice la Biblia: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El trasfondo de este pasaje bíblico es el episodio de la Torre de Babel en Génesis 11. Como usted recordará, si usted puede recordar esa historia, aquel texto afirma que hubo un momento donde todas las naciones del mundo hablaban el mismo idioma. Sin embargo, en su pecado, y el pecado es el deseo de ser dioses de nosotros mismos, de mandarnos a nosotros mismos, de vivir sin Dios en nuestra noticia, de vivir sin Dios en nuestra noticia. Pues las naciones decidieron desafiar a Dios y comenzaron a construir una torre para llegar hasta el cielo, como si pudieran darle un golpe de estado a Dios. Y esto lo que deja claro es que rechazaron la palabra y la presencia de Dios. No querían entrar en una relación de pacto con Dios y por eso Dios confunde sus lenguas. Ante el rechazo de las naciones existentes, Dios entonces decide crear una nueva nación, un nuevo pueblo, un pueblo para vivir en comunión con Él. Dios necesitaba ese pueblo que estuviera presto a recibir sus dones y que estuviera presto a compartirlos con el resto de la humanidad. Escucha Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. En Génesis 12 vemos cómo Dios implanta una nueva estrategia para bendecir al mundo. Dios se le revela a un hombre llamado Abraham, quien vivía en una de las ciudades más antiguas del mundo, Ur, la antigua capital del imperio sumerio. Dios llama a Abraham a convertirse en el patriarca de un nuevo pueblo y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Nótese que este mandato divino tiene dos partes. En primer lugar, Dios le ordena a Abraham que deje atrás su patria, su familia extendida,
su clan, esa familia extendida que le daba sentido de identidad. Y en segundo lugar, Dios le ordena ir a una tierra desconocida. Y el versículo 2 clarifica el propósito del mandato divino. Abraham va a pasar a formar parte de un nuevo pueblo, del nuevo pueblo de Dios. Yo haré de ti una nación grande, le dice el Señor en el versículo 2. Por lo tanto, aquí encontramos a un hombre que responde al llamado de Dios, un hombre llamado a una misión, la misión de formar parte de un nuevo pueblo, de formar parte de la creación de un nuevo pueblo que vive en una relación de pacto con Dios. Como incentivo para obedecer, Dios le promete a Abraham que lo va a bendecir. O sea, le promete que le va a dar vida, que le va a dar paz, que le va a dar prosperidad, que le va a dar bienestar, que su presencia va a estar con él. Pero tiene que quedar claro que esta bendición no es individual o privada. No es una bendición nada más para Abraham, cosa de que él fuera la única persona bendecida. Al contrario, la persona bendecida tiene la responsabilidad de compartir esas bendiciones con otras personas. Si usted recibe dones divinos, es porque usted va a compartir esos dones divinos. Y en este caso, la bendición divina se extiende a la descendencia de Abraham. Y por medio de este nuevo pueblo, la bendición no solamente se va a quedar en la descendencia de Abraham, sino que va a alcanzar toda la tierra, toda la humanidad. Entonces Dios le dice a Abraham que él va a ser bendición y serás bendición. Note que pasa de decir tú vas a bendecir a tú vas a ser una bendición. Tu mera presencia va a gritarle al mundo que hay un Dios que desea estar en comunión con ellos. Toda persona bendecida se convierte en una bendición para las demás. Cuando una persona vive cerca de Dios, llena de la vida que proviene de Dios, la gente lo nota. Usted tiene una energía positiva. Usted tiene una energía positiva. Usted tiene una actitud positiva. Usted tiene algo que atrae a la gente. Y la gente, en los momentos de crisis, va donde usted. ¿Cuántas personas a mí me han dicho que trabajan en un lugar y que hay personas que se burlan de ellos porque ellos son personas de fe? Y se burlan, mira la evangélica, mira la cristiana, mira la santurrona. Y cuando tiene un problema, esa persona que se ha burlado de usted viene a pedirle que ore. ¿Por qué? Porque pueden discernir que hay algo de Dios en usted. El versículo 3 expande todas estas ideas y las elabora. Dios promete que ha de bendecir a quienes bendigan a Abraham. O sea, aquí encontramos la ley de la bendición. Cuando usted recibe esa fuerza vital de Dios y la comparte con otras personas, usted recibe más bendición. Ahora bien, cuando usted, en lugar de hacerle bien a otra persona, de bendecir a otra persona, le hace daño, la insulta, la injuria y la humilla, todas esas maldades le revierten a usted. No estoy hablando del karma. No estoy hablando de una revancha. No es eso lo que estoy diciendo. Esto es una ley muy sencilla. La Biblia nos dice que cuando usted bendice, Dios le bendice. Cuando usted le hace bien a otra persona, Dios le hace bien a usted. Cuando usted está preocupado, preocupada, orando por otra persona, Dios se preocupa aún más por usted. Cuando usted tiene un gesto de amor para bendecir a otra persona, Dios tiene gestos de amor hacia usted. Pero aquella persona que se ensaña, que vive llena de odio, haciendo daño, humillando, golpeando, gritando, esa persona lo único que recibe es lo mismo
que está sembrando. Ese mismo odio que siente por los demás termina destruyéndole. Gracias por escuchar nuestro podcast. Regálenos un like, me gusta, para dejarnos saber que ha escuchado este episodio. Hay algo bien interesante. La ley de la bendición funciona aunque usted no sea una persona creyente. Usted puede bendecir a una persona que no tiene fe, pero la bendice y le hace bien y la trata con bondad y la trata con justicia, y eso trae bendición. Y si la persona puede discernir lo que usted está haciendo y empieza a compartir esas bendiciones con otras personas, también va a recibir bendición de parte de Dios. Pero les recalco algo: el juicio de Dios existe. Y cuando una persona vive maldiciendo, esa persona va a terminar siendo maldecida. En términos teológicos, una persona maldita es una persona que queda fuera de la gracia de Dios, lejos de la gracia de Dios, a merced de todo lo malo, del mal, del pecado y de la muerte. Una persona que vive en maldición es alguien que se encuentra tan y tan lejos de Dios que ya no puede percibir la señal, ya no puede recibir la señal de parte de Dios. En su móvil espiritual ya no tiene barras. La persona maldita pierde la capacidad de relacionarse con Dios, porque aunque Dios esté presente, la persona no puede discernir la presencia de Dios. Cuando una persona maldice a otra, le desea que sufra, que tenga pérdida dolorosa, que viva en la miseria, que carezca de paz y sobre todo que algo malo le pase, esa persona está invocando los poderes de las tinieblas en contra de los demás. Y cuando usted invoca a los poderes de las tinieblas, esos poderes de las tinieblas le destruyen a usted. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice algo bien interesante. El pecado es el peor patrono que usted puede tener. Cuando usted dedica su vida al pecado, el pecado le mata a usted. ¿Por qué? Porque el mal es malo. Porque el pecado destruye. Y aquellas personas que se comprometen con el mal terminan sufriendo el mal. Y esto explica por qué la Biblia nos dice que cuando una persona maldice a los hijos y a las hijas de Dios, fracasa. ¿Por qué? Porque los poderes de las tinieblas no pueden destruir la luz de Dios que alumbra a la gente de fe. Porque las fuerzas del pecado no pueden destruir la santidad de Dios y la santidad que Dios nos da como creyentes. Porque la muerte no puede destruir a las fuerzas de la vida. Porque Dios es la vida misma, como dice Juan 14:6, que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quienes viven lejos de Dios no pueden medir el riesgo de sus acciones. Los enemigos de la fe piensan que los creyentes somos gente débil, somos presa fácil. Los enemigos de Dios, que solamente pueden percibir las realidades materiales, no comprenden las realidades espirituales ni las leyes espirituales. Y no pueden comprender que aquellas personas que viven cerca de Dios viven protegidas por las fuerzas del bien y de la vida, por Dios mismo. Viven protegidas por Dios. Escucha Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Por lo tanto, en Génesis 12:3 encontramos esta declaración final. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí queda clara la intención de Dios, porque Dios
desea usar a Abraham y al pueblo de Israel, que va a surgir de su descendencia, como un instrumento para bendecir a toda la humanidad. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos un texto que está relacionado con este. El apóstol Pablo, una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento, le escribió a una iglesia que estaba en un sector llamado Galacia, y por eso la carta se llama a los Gálatas. Y ahí Pablo nos dice que esta promesa de bendición se ha cumplido de manera plena, completa, en un descendiente de Abraham, Jesús de Nazaret, a quien nosotros confesamos como Señor y Cristo. Gálatas 3, 13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y por nosotros se hizo maldición, como está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe percibiéramos la promesa del Espíritu. Miren cuántas buenas noticias Dios tiene para nosotros en esta hora. En primer lugar, usted no tiene que vivir en maldición, porque Cristo llevó nuestras maldiciones, las hizo suyas, las llevó sobre sus hombros y las clavó en la cruz del Calvario. Así que usted y yo quedamos libres de la maldición. Y en segundo lugar, ahora, aún ustedes y yo, la mayor parte de los cuales no somos judíos, podemos heredar estas promesas. Somos herederos, herederas de estas promesas que Dios le hizo a Abraham. Usted y yo podemos vivir de acuerdo a la ley de la bendición. Usted y yo podemos bendecir a los demás. Por eso les afirmo en esta hora que Génesis 12 del 1 al 3 nos enseña una ley espiritual, la ley de la bendición. Dios bendice a quienes bendicen a los demás. Esa es palabra de Dios. Las palabras dichas en tiempo antiguo a Abraham ahora son promesas para nosotros. Usted y yo vamos a ser bendición. Dios te dice en esta hora que tú serás bendición. Dios quiere que seas bendición para todas las personas que te rodean. Que seas de bendición para los demás. Que seas bendición para tu familia, para tu iglesia, para tus amistades, para aquellas personas con quien compartes en tu trabajo, para nuestros vecinos, para las comunidades en las cuales vivimos, para las municipalidades que nos rodean, para nuestro país y para el mundo. Dios desea que vivamos de acuerdo a la ley de la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.